Esto es TugoCast. Bienvenidos a un nuevo episodio de TugoCast, el espacio donde exploramos las mentes que están transformando la logística y los negocios en México. Hoy tenemos el honor de recibir a una figura que ha dejado huella en el mundo empresarial, Ricardo Dado, empresario, inversionista, líder con visión estratégica y una trayectoria que ha inspirado a generaciones dentro y fuera del sector logístico. Su experiencia abarca desde la creación de negocios disruptivos hasta el impulso de alianzas clave que hoy marcan el impulso de diversas industrias. Nos enorgullece que forme parte de esta conversación. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Salma. Es un orgullo estar aquí en la familia Tugo Logistics. Como saben, estoy también en el consejo de esta empresa y he visto la transformación de esta empresa a través de los últimos años. Muy interesante. Gracias. Vamos a comenzar esta charla, sobre todo con la pregunta, ¿cómo fue el inicio de Ricardo en el mundo de la logística? Mi familia viene de la India y de Argentina, donde nací. A través de los años de mi infancia tuve la suerte de poder ir a visitar a mis abuelos a la India desde muy temprana edad. Y me fascinaban los aviones, los aeropuertos, los viajes largos, las aerolíneas. Haciendo un paréntesis, tengo un familiar que era mi tío bisabuelo, que fue un famoso aviador en Francia, en los principios de los aviones. Es más, él a su avión le puso de nombre avión y se quedó el nombre como una máquina voladora, como un aeroplano, ¿no? Que se utiliza en muchísimos idiomas. Esa experiencia, ese linaje, me trajo a lejanía de la familia. Me fascinaban los aviones porque sabía que dentro de mi sangre ese avión tenía parte de mi apellido. Entonces, en temprana edad, digamos como a los 10, 12 años, quería tener una carrera en transporte. Empezamos por el transporte aéreo. Entonces traté de buscar universidades más adelante, pero mientras tanto en la prepa yo dibujaba aviones y los ponía en diferentes partes de los salones. A veces los ponía en los escritorios de madera, me regañaban por eso. Increíble. Y hasta tenía el nombre de mi aerolínea, se iba a llamar Dado International. ¡Qué sueño! Sí. De veras que sí. Y una de las cosas padres es de que he logrado la mayor parte de los sueños que he tenido. Eso es espectacular. Sí. Entonces por eso me motiva, por eso me siento como una persona joven, porque aunque tengo 67 años, siento que tengo mucho que todavía que hacer, entonces me hace sentir joven. Entonces vamos por partes. Me di cuenta que no tenía yo los skills para ser piloto, porque también quería ser piloto. Entonces quería yo una fundación de estudios que me pudiera servir para todo tipo de carrera. Entonces estudié finanzas. Empecé a trabajar en un banco, Bank of America, y rápidamente me fui al sector de transporte de Bank of America, donde financiábamos aerolíneas, fabricantes de motores y fabricantes de instrumentos para aviones y fabricantes de aviones per se. Entonces entré al transporte por la banca. Y la banca me abrió muchas puertas en otro tipo de negocios, pero eventualmente siempre caía dentro del transporte aéreo. Participé en la privatización de Aeronaves de México, que ahora es Aeroméxico, en la privatización de Mexicana de Aviación, que hace 10 años dejó de existir, pero esto fue en los 80s. Eventualmente empecé a trabajar en el transporte de carga en Mexicana de Aviación, y después de ahí entré a trabajar a UPS. Entonces siempre estaba yo ligado, ya sea en la banca o en la parte operativa, en transporte. Ya a la fecha, a lo que me dedico es hacer inversiones y asesoría financiera y fusiones-adquisiciones, y estoy en un par de consejos en instituciones ligadas al transporte y la logística. De acuerdo, por aquí tenemos mapeado que lideró la división de carga en Mexicana de Aviación, donde aumentaron los ingresos y hubo un rediseño en rutas comerciales. Sí, padrísimo. Creo que fue el trabajo que más me ha gustado en mi vida.
Porque es muy diferente iniciar desde la perspectiva financiera y cómo vamos conectando con el uso de transporte y a su vez de logística. Sí. Uf, ¿cómo no? ¿Cómo han conectado todo a algo que era un sueño y cómo se ha estado cumpliendo a través del tiempo, ¿no? Bueno, se ha cumplido bastante bien y me di cuenta hace poco tiempo, cuando estaba analizando mi vida profesional, mis metas y mis objetivos. Las metas que me había propuesto y mis objetivos a futuro. Llega uno a cierta edad donde tiene que pensar en todo eso. Entonces, el trabajo en Mexicana de Aviación fue muy interesante porque yo quería trabajar en una aerolínea. Había trabajado la privatización de Mexicana. Nuestro grupo de inversionistas no había ganado la licitación, pero el grupo de inversionistas se dio cuenta que yo existía y me invitó a ser un consultor en el área de carga aérea. Cuando uno piensa en una aerolínea, uno piensa trabajar en el área de pasajeros, es el área glamorosa, pero el área de carga aérea, y particularmente en Mexicana de Aviación, era un área desatendida, poco atractiva, y yo salté a la oportunidad de poder ser consultor porque me pidieron hacer un análisis de cuánto dinero perdía y qué había que hacer para arreglarla, para poderla hacer rentable. Y como no tenían departamento de contabilidad sofisticado, entonces me puse a hacer los números que aprendí a hacer en el banco y resultó que no solo no perdían, sino que ganaban una cantidad increíblemente grande de dinero en la división de carga y no lo sabían. Los nuevos dueños no habían valuado esos flujos de carga y pensaba que la división perdía porque tenía muchísimas quejas. Y en efecto tenía muchísimas quejas, pero era un negocio muy noble, entonces había que arreglar lo que había que arreglar. Se necesitaban un par de millones de dólares para poder arreglar cierta infraestructura y para poder dar mejor niveles de servicio. Y al fin del día presenté al Consejo de Administración el plan y me contrataron para ejecutar. Entonces pasé de ser un consultor a ser un ejecutivo que tenía que ejecutar el plan que yo había propuesto. Y dentro del plan, a futuro, se hablaba de implementar, de traer aviones cargueros, ya aviones de gran calado, pero había que negociar contratos que los negocié y fueron también rentables. Entonces, eso fue lo que le llamó la atención a UPS cuando decidió entrar a México, pero la historia es más simpática. Cuando entré a UPS, yo estaba en efecto haciendo una labor de supervisión en la rampa del aeropuerto con mis overoles y porque me habían dicho que habían ya empezado a haber robos hormiga en los aviones cargueros, entonces yo quería entrar así como trabajador a los aviones a ver si alguien estaba robando. ¿Qué se detectó? Y lo que detecté, bueno, detecté gente durmiendo en las panzas de los aviones como siempre, pero bueno, lo más interesante es que había una camioneta allá abajo y se bajaron unos señores americanos y me preguntan yo dónde trabajaba. Les decía yo en Mexicana de Aviación, en carga aérea, y me decían si podía yo llevarlos con el jefe de carga aérea porque querían tener una cita. Estos señores americanos, yo hablaba inglés, entonces le dije sí, perfecto, y me dicen aquí está nuestra tarjeta, llámenos. Le dije no, yo creo que les puedo sacar la cita ahorita, entonces vengan conmigo, ¿tienen tiempo? Sí, claro que sí. Entonces suben al edificio de oficinas de la terminal de carga y les digo, ¿por qué no pasan a la oficina del subdirector? Y pasan, se sientan y yo mientras voy al baño y me cambio porque tenía mi traje pues, colgado ahí atrás de la puerta del baño. Entonces salgo y les digo, hola, ¿cómo están? Mi nombre es tal, mi nombre es Ricardo y soy el responsable, ¿no? Y se quedaron así, de veras, fríos. Les doy mi tarjeta y digo, no, es que estaba haciendo una labor de supervisión en rampa. Y en ese momento, pues, de alguna manera hubo un clic, porque UPS es una empresa que les gusta mucho la parte operativa, que el jefe opere, ¿no? Y a mí me gustaban mucho las ventas. Yo no sabía operar en ese momento, pero estaba aprendiendo a operar. Y eso fue el resultado. Me contrató UPS. Tuve que decirles que si me esperaban un año porque estaba implementando esto de los aviones cargueros, que son palabras mayores, claro, en términos de inversión y había que hacerlos rentables y todo. Claro. Fueron rentables inmediatamente porque negociamos un contrato back-to-back con un freight forwarder de Los Ángeles, que tenía un freight forwarder en Hong Kong, y habíamos garantizado los primeros 10 vuelos del carguero con suficientemente carga para poderlo hacer rentable. Entonces fue una operación de muy bajo riesgo y al mismo tiempo me abrió las puertas con UPS, a la cual entré un año después, porque les pedí que me esperaran y me dijeron que no me podían esperar, que habían otros candidatos y pues
Dije, pues ni modo, pues, entonces ya se me fue esta oportunidad, ¿no? Claro. Y no, en efecto, al año me volvieron a buscar y entré a UPS. Buenísimo, y eso nos habla muchísimo de cómo hay que entender la operación desde quien está frente a, uno, la operación, dos, el cliente, Claro. y tres, el servicio, ¿no? O sea, y esa es parte también de lo que admiramos de usted, porque es esta importancia de hoy me levanto, me quito el traje, me pongo el overol y me voy a operación, a ruta, entender a quién está en esta parte, ¿no? Y detectar qué amenazas, qué debilidades y qué más podemos implementar. Eso tiene una conversión interesante en los números. En ¿no? UPS es así. En UPS normalmente los directores generales vienen de una formación de operaciones. Es más, normalmente, o por lo menos hasta el reciente pasado, empezaban a trabajar ya sea en la prepa o en las noches cuando iban a la universidad, a trabajar en los centros de distribución, cargando paquetes a camionetas o poniéndolos en los belts donde se van sorteando los paquetes. Es más, así empieza la carrera de una persona en UPS. Yo entré como director general en UPS, tuvieron que pedir permiso al presidente de la corporación porque nunca habían contratado a alguien a nivel director general que no viniera de adentro de la compañía también. Entonces había que probarse con ese equipo de ejecutivos, lo cual habían apuestas de gente que quería ese puesto, como el mío, que venían de diferentes lugares. Había 60 americanos en México entrenando a mexicanos para el inicio de operaciones que querían tener ese puesto porque se lo merecían, porque esa era la cultura de la compañía, venir, crecer de adentro, claro, y no contratar un externo, y mucho menos un externo para una posición tan importante. Tú lo dices, yo sí sabía que era importante también, pero no sabía que habían apuestas en mi contra. Y fue muy difícil porque mi experiencia operativa no era del todo robusta y al principio empecé a flaquear y luego no sentía que yo tenía respeto dentro de la organización por la manera que fui contratado. Los números no eran buenos al principio y sabía que mi posición estaba en peligro. Un día el director de operaciones, que era mexicano, renunció. Entonces teníamos 6 o 7 puestos directivos, había un director de prevención de pérdidas, un director de aduanas, porque traíamos 4 o 5 aviones al día a diferentes ciudades y teníamos operaciones aduaneras en el Triángulo, pero también en la frontera, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba muy preocupado porque pues, cuando renuncia el director de operaciones y la empresa es tan operativa y estamos arrancando y estamos todavía en la etapa de pérdidas de números rojos, entonces mi jefe me dice, un americano, un veterano de una de las importantes guerras, me dice, ¿sabes qué? No vamos a buscar a un director de operaciones. Tú vas a ser el nuevo director de operaciones. Wow. Y yo así como, why me? ¿Por qué? No, yo soy el director general, pero tuve que tomar una decisión en ese momento enfrente a él, como tú ahorita me estás haciendo una pregunta y le tenía que dar una respuesta. Y fue de esas respuestas involuntarias que salió de adentro de un subconsciente que yo creo que tenía de ganas de pertenecer. Estaba muy agobiado por estas apuestas en mi contra que no me daban mucho futuro en la empresa. Entonces le dije sí, pero también quiero la dirección de aduanas y también quiero la dirección de prevención de pérdidas. Si me das las otras dos, te acepto la de operaciones, porque el de operaciones tiene que controlar aduanas y tiene que controlar un problema de asaltos y secuestros de los vehículos que ya se están dando en esa época, y tengo que tener el control completo. Pero, y me dices, estás loco. Le digo, esa es mi condición. Ah, y una más, y no me quitas la dirección. 4 direcciones. Vámonos, por todo o por nada. El cuate así. Claro, era demasiado. Y me dice, te vas a ahogar. Tú déjamelo a mí. Entonces ahí tuve que aprender la operación. Bueno, entregábamos paquetes. Yo entregaba paquetes. Tuve una buena racha en términos de liderazgo en ese momento. No sé de dónde me salió. ¿Cómo hubo esta conversión de no sentirse con este feeling de pertenencia dentro de una compañía a decir, no me siento al 100, pero voy a hacer que esto pase, que suceda, quiero todo eso para mí?
Sí, yo creo que tuve que... Ah, y yo me hice una propuesta a mí mismo diciendo, y voy a llegar a mi casa más temprano de lo que he estado llegando. ¿A qué hora era más temprano? En cambio de llegar probablemente a las 10 de la noche, iba a llegar a las 8:30 probablemente a cenar. Entonces, metiendo esa presión interna, como lo tenía que hacer, entonces tuve que aprender a delegar, Sí. a hacer a la gente responsable, accountable, como se dice, tomar propiedad de sus responsabilidades, guiarlos, fijar metas extremadamente sencillas de entender y muy claras, muy numéricas. Me ayudó, por supuesto, la empresa era muy buena en medición de KPIs, Sí. pero lo que no era muy buena era en lograr, ¿cómo se dice? Lograrlos. Yo sabía yo ya conocía a mi equipo, sabía que era bueno, pero otra vez las apuestas se incrementaron en contra mía. Pero lo que me gustó fue de que la gente reaccionó sumamente bien. Yo tenía un vehículo que podía usar para repartir paquetes y me acuerdo un día que llegó el jefe mío con su jefe. Entonces habían dos niveles de rango muy altos dentro de la organización, en Estados Unidos todos, ¿no? Estaba el jefe de la región de las Américas y su jefe de internacional. Y empezaron a discutir en mi oficina. Para empezar, mi oficina se reducía de tamaño a medida que iba teniendo más responsabilidades. Era lo que marcaba la pauta en términos del resto del personal, que no es el tamaño de la oficina, sino el tamaño de tus responsabilidades. Claro. Entonces la oficina era probablemente una 10ª parte de esta oficina. Ok. Y porque yo iba dando metros cuadrados de mi oficina faltaba una sala de capacitación. Entonces, móchale. La sala de juntas la podemos usar para sala de entrevistas a candidatos. Móchala. Entonces, íbamos mochándola hasta el término que me quedó una oficina de como 3 metros cuadrados. Los directores tenían oficinas más grandes que yo, a pesar del puesto, pero era una especie de ejemplo. También salir a entregar paquetes. Entonces, cuando estaban estos dos señores en mi oficina, empezaron a discutir. Yo me paro y me empiezo a quitar la ropa. Y estoy en chones. Como ellos están discutiendo y tú de repente voltean y dicen ¿qué? Y atrás de la puerta yo tenía mi uniforme de UPS, el uniforme café. Entonces me empezó a poner la camisa, los pantalones, los zapatos duros. Y digo, los dejo discutiendo, tengo cosas más importantes que hacer, tengo que ir a entregar paquetes. Y se quedaron speechless. Así. También los días que llegaba tarde el avión. Cuando llega tarde el avión y tienes que entregar esos sobres ese mismo día o pagas un penalty, porque con la manera que nos posicionamos en el mercado, yo le pedí a la compañía que otra de las condiciones que me democionaran de alguna manera era que teníamos que meter una garantía de servicio, te regresábamos tu dinero, que nadie de la competencia lo estaba haciendo, que me dieran 3 meses. Entonces, aparte, en 3 meses teníamos que tener los niveles de servicio a cierto nivel para poder poner estos garantizar y la publicidad que va de por medio y los espectaculares. Si no llegan 24 horas, te regreso tu dinero. Y eso mismo para México, la importación. Entonces llega tarde el avión, tienes menos horas para procesar los paquetes. Si tienes menos, yo también manejaba la aduana, como les dije. Entonces al fin del día había que hacer que toda la maquinita funcionara mejor, pero con menos horas si el avión llegaba tarde. Entonces yo me ponía mi uniforme y así decía, a ver señores, ¿quién me acompaña a entregar paquetes? En el primer piso y en la planta baja, ¿no? Ya, llegamos a ser 1,600 empleados, incluyendo conductores. ¿Quién me acompaña a entregar paquetes? Y les puedo jurar que habían 400, 500 voluntarios. Qué loco. Lo único que necesitábamos eran 30 o 40. Era el ejemplo. En Navidad, los aviones siempre llegaban tarde y además había que hacer que los paquetes llegaran al árbol de Navidad de los niños, ¿no? Y siempre, a tiro por vuelta, como era la temporada alta, los aviones se demoraban porque había que esperar en el hub de Louisville al avión de Los Ángeles, que venía tarde, o mal tiempo, la nieve, lo que tú quieras. Entonces, el avión llegaba tarde, justo el día 23 o el día 24 el avión llegaba tarde. Entonces, señores, necesito 30 voluntarios.
y había 150 voluntarios. Entonces agarren su carro, les pagamos las casetas, la gasolina, lo que ustedes necesiten, el taxi de regreso a su casa, vamos a entregar los paquetes. Y me acuerdo que en una tienda, en una de las calles bonitas, yo no le había comprado regalo a mi esposa todavía. Y dije, no, pues voy hoy. Pero no pude porque tenía una combi y había que entregar paquetes. Entonces, cuando ya entregué los paquetes y todo, y tenía la combi, antes de regresar al centro operativo... La entrega más importante. La Compra. La compra. Entonces, me acuerdo que paro en una de las tiendas. Habían 2 o 3 bonitas, estas de marquita, ¿no? Entonces, paro en una de ellas y están con las puertas cerradas, pero brindando. Ya los empleados estaban brindando con champaña, entonces le toco la puerta y me dicen, no. Ya cerramos, ¿no? No, es que... No. Y así, voy a la tienda de al lado. Estaban brindando su chorcha y todo lo demás. Por favor. Y me dicen, ¿qué? Sí. Y me abren la puerta. Y digo, sí, me gustaría comprarle un regalo a mi esposa, por favor. Porque aparte, overol y... Sí, todo, sí. Casco y... Y me dicen, sí, pásele. Entonces le compro algo así con una bolsa preciosa de esas bolsitas, ¿no? Bonitas, sí. Y paso a la de al lado que no me abrieron y les digo, miren lo que se perdieron. ¿Y Sí. cómo? O sea, ¿qué? No, padrísimo, además me encantaba ese trabajo, nomás que era muy pesado, sí. Pero me respondió muy bien la gente. ¿Y cómo logramos hacer ese sentido de pertenencia y que la gente nos respaldara? Yo creo que dando el ejemplo, apoyándolos mucho. Okay. Además, yo creo que para ser buen director general uno tiene que tener, aparte de un buen administrador, muy bueno para la venta. Okay. Entonces yo acompañaba a los vendedores a las ventas difíciles en toda la República. Cuando iba a visitar un centro operativo como operador, como director de operaciones, a ver, vamos a invitar a este cliente, ¿a quién quiere que vaya el director general para cerrar la venta, ¿no? Porque yo tenía quizá máxima autorización en términos de cómo además manejaba la operación y tenía cierta autoridad, lo que se podía negociar. Sí. Entonces me acuerdo que ustedes saben las nochebuenas. Las nochebuenas se hacen en México. Las nochebuenas en inglés se llaman poinsettias porque había un embajador americano en México que se llamaba Ambassador Poinsett, que las llevó a Estados Unidos, se convirtieron todo un éxito. Entonces ahora en cada árbol de Navidad en Estados Unidos se tiene que haber una nochebuena. Casi todas se hacen en México y casi todas se hacen en el estado de Morelos, como unos 80 kilómetros de Cuernavaca. Pues el vendedor de Cuernavaca quería que fuéramos a visitar al del invernadero, pero era imposible poder exportar Food and Drug Administration, FDA, Departamento de Agricultura, todo, no, los permisos son imposibles y todo lo demás. Además no llega la camioneta a tiempo para el avión y se mueren si se quedan un día. No, vamos a poder, así como manejaba la operación. Entonces armamos todo el plan operativo y el Departamento de Agricultura, no, que es imposible, ¿cómo te van a dar permiso para exportar? Bueno, resulta que vino el Departamento de Agricultura por un contacto de la Embajada Americana y nos dice, miren señores, el proceso es de que tienen que ver que no haya una mosquita que se meta en el esqueje. Al fin del día, lo único que necesitábamos era un refrigerador, un mini fridge como el que podrá tener Gabriel en su oficina. Se lo debemos. Con un spray y con una lupa. Eso era todo. Okay. Y si podíamos inspeccionar una de cada 100 cajas de esquejes con ese spray que haría que las mosquitas se elevaran, sí, con la lupa, a ver, eso era suficiente para sacar. Entonces ese gran permiso no era nada más que ganas de sacar las cosas adelante. No era, y hizo esa cuenta, hizo que llegáramos al business plan de ese año. Porque eran millones de esquejes que sacamos antes de Navidad, que básicamente era 25% de un avión de carga todos los días por un año. Entonces, esas cosas uno más o menos las va aprendiendo y sobre la marcha. Pero claro que cuando ya le pega a uno la edad, yo tenía 34 años, ¿no? Mitad de lo que tengo ahorita.
Pero de todas maneras hay que sacar las cosas. Visualiza que cada proceso que se ha detectado ha sido tan minucioso que no necesita una inversión tan grande como para hacer un cambio. Pero los cambios sí son millonarios, ¿no? Sí, claro. Esta parte de director general en UPS México, sabemos que hubo un gran diferenciador hablando de cifras monetarias. ¿Cómo se logró, cómo dio pauta a esto y cómo lo podemos transferir a Tubo Logistics? Muy bien. Para empezar tuvimos que achicar la operación para llegar a la rentabilidad. Teníamos clientes que perdíamos dinero. Que vendían a menor profit. Vendíamos con pérdidas varios clientes. Era básicamente, y no dábamos buen servicio. Entonces no nos podíamos colocar como un proveedor de excelencia porque nuestro nivel de servicio no era bueno y desencadenaba que diéramos tarifas bajas, que perdíamos dinero. Entonces había que reposicionar la empresa. Cuando te comenté que en 3 meses forzamos a la empresa a aceptar que garantizáramos nuestro servicio, en 3 meses teníamos que mejorar los procesos. En 3 meses le tenía que dar KPIs nuevos y darle los apoyos al área operativa y al área de aduana para poderlo hacer. Entonces lo logramos. Eso fue hacer hacer muy responsable a la gente de sus procesos, dejarlos tener la creatividad para poder arreglar crisis y confiar en ellos. Y si no daban resultados o no creían en este proyecto, desafortunadamente teníamos que tomar decisiones difíciles. Al fin del día sí funcionó. Nos dieron el premio de mejor operación a nivel mundial. Creo que fue en el año 96 o 97. Qué locura. Y fuimos la primera operación de UPS que fue rentable fuera de Estados Unidos. Qué locura. A pesar de que otros países llevaban 15 años más perdiendo dinero. Entonces, en gran parte fue recortar el tamaño del negocio a aquellas cuentas que eran rentables, mejorar los procesos operativos y retener al mejor talento humano posible. Y sobre todo conocer las capacidades y las apuestas de los talentos. Fue una gran educación. Vamos a pasar ya a lo final, pero una pregunta, y sobre todo aquí el staff no me va a dejar mentir. Jóvenes, ¿qué consejos les daríamos a estas nuevas generaciones, sobre todo a las que queremos incursionar en el mundo de la logística? ¿Qué consejo daría Ricardo? Yo empezaría dándole consejo a las generaciones de mi edad. Y ese consejo es acercarse a los jóvenes y ser mentores. Creo, hablando por ustedes, los jóvenes, que a veces se encuentran que no tienen orientación, no saben cuál es la ruta crítica para el crecimiento de una carrera profesional personal, con tantos diferentes, digamos, variables que se cruzan. Problemas en la familia, salud, padres mayores, desafíos en términos de su entorno económico personal y temas sociales, etcétera, que pesan tanto dentro del día a día de un joven. Nosotros ya hemos vivido eso, situaciones relativamente similares con diferentes tecnologías. Entonces le pediría a la generación mayor que vayan con los jóvenes y les indiquen, que les den confianza, que les den tiempo, que los escuchen y que les puedan orientar. Porque tengo yo la impresión de que los jóvenes están ávidos de poder ser escuchados y de tener alguien que les pueda indicar cuál es el camino correcto, ya sea dentro de Tubo o dentro de cualquier organización. La gente de nuestra edad muchos piensan que los jóvenes no tienen ningún interés de hablar con gente de mi edad. Y yo creo que eso es incorrecto. Si se sientan las bases de confianza, yo creo que se abrirían muchísimo los jóvenes, porque no tienen tanta gente para poder hablar de temas importantes, profesionales y de carrera, y tienen a las redes sociales que de alguna manera pueden ser locutores contraproducentes. Correcto. Y ese es mi consejo. Es un gran consejo y sobre todo valoramos esta apertura, pero mencionar algo muy importante. En redes sociales es un canal nosotros para obtener este tipo de ambiciones, de consejos que podemos explorar, sobre todo de los tomadores de decisión.
¿no? Que no los podemos encontrar en la esquina, pero que tenemos el interés de ser parte de, ¿no? De que nos cuenten cómo iniciaron, qué sufrieron, cómo Sí. lo lograron, etcétera. Claro que sí. Existe eso. Por supuesto, las redes sociales tienen muchísimas variantes, pero también hay una presión muy fuerte para ser exitosa en diferentes cosas que a veces no se da tan rápidamente como parecería en las redes sociales. Totalmente. Es una. Y a los jóvenes les pediría que, bueno, les pediría que busquen a gente para poder hablar, sí, definitivamente. Creo yo que estudien. En mi familia siempre se valoró mucho la educación, que sigan invirtiendo cada peso que les sobre después de sus prioridades o que redirijan sus prioridades a seguir estudiando, capacitándose y escoger empresas que les den estabilidad, que les den un promisorio futuro financiero y también en términos de lograr sus objetivos. Las hay, por supuesto. Y no tratar de cortar tiempos haciendo cosas que sean contraproducentes. Totalmente. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu consejo y sobre todo a toda la audiencia que nos está viendo detrás de la pantalla. Hemos concluido el segundo capítulo de TugoCast. ¡Qué honor! Estoy muy honrado y les deseo muchísimo éxito a todos los de Pack2Go y por supuesto a TuGo también. Y estoy a sus órdenes cuando cualquier persona quiera acercarse, me pueden encontrar en LinkedIn. Ahí posteo mucho de la universidad porque pues acabo de cumplir 35 años como fundador de la Asociación de Exalumnos de la Universidad de la Maestría aquí en México. Entonces estoy acostumbrado a hablar con jóvenes acerca de sus planes, ambiciones, los ayudo con temas de su solicitud de la universidad, luego los veo más adelante cuando se gradúan, luego ya los veo integrados en una comunidad de profesionistas y ya los veo luego retirarse de sus trabajos. Entonces creo que todo el ciclo. El ciclo de todo una persona profesional también. Salma, muchísimo gusto. Les deseo muchísimo eso y lo van a lograr. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Listo. Pues no estuvo tan difícil.